desarrollado a través del electromagnetismo. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Vimos todo lo que era el magnetismo, la historia del magnetismo y las aplicaciones para poder propiamente concluir hoy la electricidad y el magnetismo. ¿Qué va a componer propiamente el electromagnetismo? El magnetismo y la corriente eléctrica están estrechamente vinculados y juntos componen el electromagnetismo. Aquí estamos uniendo todos los conceptos que vimos la semana pasada, antepasada y hace 10 semanas propiamente. Entonces, es una de las fuerzas elementales del universo. La manipulación de los campos magnéticos, por ejemplo, a través de la aceleración de imanes, puede generar una corriente eléctrica aprovechable, como ocurre de hecho en los tipos de generadores. Y todo esto de aquí, al mismo tiempo, al hacer circular una corriente eléctrica por ciertos tipos de metales, se pueden convertir en electroimanes. Por eso era tan importante ver el imán la semana pasada. O materiales ferromagnéticos. Entonces, esta relación se fundamenta con la naturaleza anatómica de los materiales, en los que los electrones, signo negativo, de la órbita más lejana del núcleo del átomo, signo positivo, pueden ser arrancados o transferidos de una molécula a otra, logrando generar así un flujo eléctrico, corriente y polarizando el conjunto. Es decir, vamos a inclinar la carga eléctrica hacia un lado del polo negativo y dejando a otro con menor carga. Cuando nosotros hablamos de dejar a otro con menor carga, estamos hablando del lado positivo. Entonces, como podemos ver aquí, ya propiamente en electromagnetismo, justamente en esta imagen, vamos a explicar realmente el por qué, el qué es el electromagnetismo, ¿verdad? Porque ya propiamente es una rama de la física, que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, como vimos, que entonces es decir, las partículas, las cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. Pero vamos a ver todos estos fundamentos, porque ¿para qué es realmente el electromagnetismo? ¿Para qué nosotros vimos todos estos conceptos? ¿Para qué nos va a servir realmente? Y nosotros podemos ver en la imagen todas esas partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos, nos damos cuenta que lo que pasaba en 1821 sobre estos fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer por este científico, por Michael Faraday, que dio origen a esta disciplina y formuló las cuatro ecuaciones que vimos anteriormente en las clases. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones del electromagnetismo para que nosotros podamos ver realmente cómo se utiliza. Porque los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones sumamente importantes en disciplinas, especialmente como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil incluso, entre otros. Y estos se presentan en la vida diaria y casi nosotros ni siquiera nos damos cuenta. En las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, los discos rígidos, entre otras. Entonces, una de las principales aplicaciones del electromagnetismo se van a emplear en las siguientes que nosotros podemos ver en pantalla. La electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma, los rayos X, que es lo más común que nosotros podemos ver en este estilo en la medicina, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, tanto la visible como la ultravioleta, las radioondas y microondas. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, son cosas que están rodeándonos siempre, diariamente, o en algún momento incluso
los hemos utilizado. Los hemos utilizado de muchas maneras. Pero para poder entender realmente cómo funciona, qué vamos a hacer, qué podemos hacer nosotros en casa, porque hay varios experimentos como el electromagnetismo, ¿verdad? Pero yo quisiera que nosotros hiciéramos un experimento sobre electromagnetismo propiamente, incluyendo ya todos los conceptos previamente antes vistos, sabiendo cuáles son los positivos, cuáles son los negativos, cuáles conectan, cuáles no conectan. Entonces, es a través de sencillos experimentos que es posible comprender estos fenómenos. Y un experimento que nosotros podemos hacer en casa fácilmente, para nosotros poder comprender los fenómenos electromagnéticos. El experimento de esta clase, la clase final, va a necesitar sencillos experimentos. Entonces, vamos a hacer un motor eléctrico, así como lo escuchan, para hacer el experimento. Como dice aquí, que evidencia una noción básica del fundamento de un motor eléctrico. Es como un funcionamiento básico de un motor, pero para que vean que con una batería, como dice aquí, una batería AAA, un imán pequeño, un tornillo y un trozo de cable eléctrico de 20 centímetros de largo, aproximadamente, no es necesario que sea esa la distancia, vamos a lograr hacer un motor eléctrico para esta simulación, para ver todo el funcionamiento de un motor. Vamos a ver los pasos. Los pasos son muy sencillos. Vamos a apoyar la punta del tornillo sobre el polo negativo de la pila y apoyar el imán, sobre la mesa del tornillo. Entonces, justo aquí vamos a poder ver elementos que se atraen debido al magnetismo que vimos la semana pasada. El segundo paso, también muy sencillo, vamos a unir los extremos del cable, no se preocupen, no va a haber ningún corto. Vamos a unir esos extremos del cable con el polo positivo de la pila y con el imán que está junto al tornillo. Entonces, sobre el polo negativo de la pila, no hay por dónde perderse, está el signo negativo y el signo positivo en la batería. Y finalmente, para nosotros poder ver el resultado, que realmente los invito a que lo hagan en casa, se obtiene el circuito de pila, tornillo, imán y cable por el que fluye la corriente eléctrica que hemos visto en las imágenes, que atraviesa el campo magnético creado por el imán y este gira a gran velocidad debido a una fuerza tangencial. Entonces es la fuerza de Lorentz que habíamos visto implícitamente. Y por el contrario, si se intenta unir las piezas, vamos a ver, invirtiendo los polos, se van a repeler, como hemos visto. Se atraen o se repelen, no hay de otra. También hay otros experimentos que se pueden realizar que van a estar con mucho gusto en el grupo de WhatsApp por escrito para que puedan solicitarlo y también si necesitan ayuda para hacerlo, se pueden pedir. Pero bueno, ¿para qué sirve el electromagnetismo? Si aún sabemos que funciona por un motor, que podemos ver las cargas juntas y demás, pero ¿dónde lo hemos visto? ¿Dónde hemos visto esas aplicaciones? Bueno, el más básico que vemos en pantalla sobre estos numerosos ejemplos del electromagnetismo es el timbre. Es el timbre. Vamos a ver, el electromagnetismo, como dice aquí, involucra a fenómenos físicos producidos por cargas eléctricas en reposo o en movimiento, que dan lugar a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos y que afectan a materia que puede estar en estado gaseoso, líquido y sólido. Entonces, de verdad, como vemos en pantalla, el primero es el timbre. Que, bueno, el timbre es un dispositivo, ¿verdad?, que es capaz de generar una señal sonora al pulsar el interruptor, ¿verdad?
Entonces va a funcionar, los timbres funcionan a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo que genera un campo magnético. Entonces esto es como un efecto imán que atrae un pequeño martillo que implica contra la superficie metálica e emite un sonido. También tenemos otro ejemplo que sería más común, por así decirlo, que sería pues el horno de microondas común y corriente como lo tenemos en la casa, nuestros hogares, trabajo, porque pues es un horno que genera las radiaciones electromagnéticas. No es únicamente un aparato eléctrico ni mecánico, es electromagnético, porque pues estas radiaciones van a hacer vibrar las moléculas antes vistas de agua que poseen los alimentos. Entonces lo que produce pues es el calor de manera más rápida, cocinando los alimentos, calentándolos, haciéndolo funcionar. Un motor eléctrico, claro está, como vimos en el ejemplo pasado con la batería, funciona de la misma manera para cualquier otro motor, solo que únicamente cantidades más grandes, momentos específicos, lugares específicos. Un transformador eléctrico, que pues es un dispositivo eléctrico que literal transforma la electricidad porque aumenta o disminuye el voltaje de la tensión de una corriente alterna. La corriente alterna son los tipos de corrientes que habíamos visto en la clase de corriente alterna. Y también como último, porque hay muchos más que se pueden mencionar, está la resonancia magnética, que también pues es como exámenes médicos, que en el cual se obtienen imágenes de la estructura, la composición del organismo. Entonces va a consistir en todo ese tipo de interacciones. Que las interacciones propiamente están en un campo magnético creado por la máquina. Hay otras aplicaciones, también está como la energía acústica. En el micrófono se incluye mucho, por ejemplo, el electromagnetismo, porque detecta la energía acústica del sonido y se transforma en energía eléctrica. Entonces, bueno, como lo transforma, lo hace a través de una membrana que es atraída por un imán dentro de un campo magnético y que produce una corriente eléctrica. Para finalizar, queda agradecerles con nuestro último ejemplo, que sería el más grande, que nuestro planeta Tierra, porque nuestro planeta Tierra funciona como un imán gigante debido al campo magnético que se genera en el núcleo, que está formado también por los metales como el hierro y el níquel, y pues el movimiento de rotación de la Tierra genera una corriente de partículas cargadas. Entonces, los electrones de los átomos del núcleo terrestre hacen que esta corriente produzca un campo magnético que pues se extiende a varios kilómetros hacia donde están ustedes en este momento, por encima de la superficie de la Tierra, y que va a repeler las radiaciones solares perjudiciales. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar presente en este curso. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad, que sea de conocimiento básico o que sea de motivación para estudiar una carrera similar. El mundo está cambiando y como pueden ver, desde un principio el planeta Tierra estaba en estos pasos. Desde un principio nosotros podíamos ver esto, pero el ser humano cambia, el ser humano es inteligente y el ser humano aprovecha estos recursos para poder hacer la vida más sencilla y para poder iluminar los cerebros y la inteligencia de todas las personas para poder seguir inventando cosas en nuestro entorno. Saludos, muchas gracias.